Saludos, estamos en nuestro primer episodio de Historia al Resumen. En este primer episodio vamos a hablar sobre la historia de nuestros taínos. Y hoy diremos, y como siempre vamos a decir, aprender nunca había sido tan fácil. Bien, los temas a tratar en este primer episodio son la historia de nuestro taíno, origen y desarrollo de nuestra isla, división política administrativa y por último y no menos importante, la pirámide y organización de nuestros taínos. Bien, el primer tema, origen y desarrollo. Los primeros habitantes de la isla de Santo Domingo fueron los taínos. Estos aborígenes pertenecían a diversos grupos. El primer grupo que tenemos conciencia son los Siboney o Siboneyes, que ocuparon la parte occidental de la isla. También ocuparon Cuba y algunas de las Antillas Menores. Los Signeris, que son de origen arahuaco y eran reconocidos por sus labores de alfarería y de agricultura. También tenemos a los taínos, que pertenecieron a la familia de los arahuacos. Y por último, y no menos importante, los caribes, que eran un grupo de arahuacos, pero con características diferentes. Eran grandes navegantes y guerreros. Estos aborígenes todos pertenecían al grupo arahuaco que migraron desde la desembocadura del río Orinoco, la actual Venezuela, y se asentaron en toda la área archipiélaga de las Antillas. El medio que permitió el traslado de los pobladores suramericanos a las Antillas fue la canoa, lo cual lo hizo posible porque estos aprovechaban las corrientes marinas y el rosario de islas y que componen el archipiélago. Como podemos ver en el mapa, estos desde Orinoco, Venezuela, pasaban o a la isla Margarita o a la isla Tobago. Y de ahí saltaban a Granada, a San Vicente y Granadillas y por ahí seguían. Bien. Los taínos eran un pueblo pacífico. También estos como religión eran politeístas, es decir, que creían en la existencia de varios dioses. El dios principal de ellos era Yocajú. Tenían también a Bajoá, que fue hijo de la diosa Atabey. Los taínos creían en dos seres sobrenaturales llamados semíes, que eran representados, aparte de que eran los progenitores, eran representados en piedra, madera o barro. Estos padres creadores fueron a quienes los indígenas rezaban sus oraciones y en cuya presencia celebraban ritos para implorar la abundancia de frutos y dicha de la raza humana. Bien, ahora hablando un poquito sobre su productividad y alimentación, tenemos que la actividad principal de los taínos era la agricultura, para la cual realizaban sembrados que llamaban conucos, tal cual los conocemos el día de hoy. Cultivaban también la mandioca en variedad dulce y amarga, para lo cual empleaban abonos y sistemas de riego. Esto quiere decir que, y nos demuestra, que los taínos tenían un conocimiento sobre la agricultura muy avanzado. También otros cultivos importantes eran la papa, el maíz, el maní, la pimienta, la piña, la batata, el algodón y el tabaco. Los taínos eran cazadores, cazaban pequeños roedores, iguanas, algunas variedades de aves y serpientes y pescaban con varias técnicas empleando anzuelos, redes, venenos, entre otras cosas. También algo muy interesante sobre estos taínos es que fabricaban objetos como la hamaca, también fermentaban la yuca para hacer una bebida que hoy conoceríamos como alcohol, llamada el iucu, y también estos con esta hacían el casabe, eh, que es consumido hoy en día también por toda la zona del Caribe. Entre los pasatiempos de los taínos tenemos que tenían varias formas de entretenerse, como el baile areíto y la música. Otro pasatiempo muy común eran las fiestas de palo, las cuales consistían en un baile que empezaba cuando se ponía el sol hasta la medianoche. Normalmente todos tomaban turnos para bailar y beber y también para comer. Su participación era solo para los adultos o para celebrar el casamiento de los prometidos. Ahora podemos pasar a la parte que corresponde sobre la división político-administrativa. Como podemos ver en el mapa,
La división de la isla eran 5 cacicazgos, cada una estaba dirigida por un cacique. Los cacicazgos eran todos independientes el uno del otro. Esto quiere decir que lo que dictaba el cacique de Jaragua era independiente a lo que dictaba el cacique de Marién o de Maguana. Cada cacique venía de un gobierno hereditario y eran gobiernos totalmente absolutos, por lo que la población taína en cada cacicazgo debía rendir obediencia y sumisión ante su cacique sin objetar. Tenemos primero el cacique de Maguana, que es el cacicazgo que estaba dividido por 21 nitainatos y era gobernado por el cacique Caonabo. Comprendía la parte centro de la isla. También tenemos el cacicazgo de Marién, que era gobernado por el cacique Huacanagarix y estaba dividido en 14 nitainatos. Este se extendía por toda la porción noroeste de la isla. Como podemos ver en el mapa, un poquito de Haití, la isla Tortuga y alguna partecita de lo que hoy conoceríamos como República Dominicana. El cacicazgo de Higüey es el cacicazgo que era gobernado por el cacique Cayacoa y estaba dividido en 21 nitainatos. Su superficie abarcaba toda la porción suroeste de la isla, todo lo que hoy conoceríamos como la región este de la isla. El cacique de Magua, en penúltimo lugar, es el cacicazgo que estaba gobernado por el cacique Guarionex y estaba dividido en 21 nitainatos. Este cacicazgo comprendía todo el nordeste de la isla, lo que hoy conoceríamos como Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Valverde, Samaná, etc. Y por último tenemos el cacicazgo más extenso de todos, que es el de Jaragua. Este cacicazgo era gobernado por el cacique Bohechío y se dividía en 26 nitainatos. A la muerte de Bohechío, su hermana Anacaona le sucedió el cargo, siendo la única cacique de todo este tiempo en la era taína. Y algo a resaltar es que este cacicazgo era uno de los más avanzados, si no el más avanzado en términos culturales. También es uno muy famoso porque aquí sucedió la matanza más, digamos así, famosa, que fue la matanza de Jaragua. De aquí es donde nace Enriquillo, que luego sería un sublevado contra el gobierno español y, como podemos ver, era el cacicazgo más grande de todos. Los límites de cada cacicazgo eran claros y precisos, ya que los pobladores de la isla utilizaban elementos naturales como simplemente la observación que permitían establecer dónde llegaba el dominio de un cacicazgo y el territorio que comprendía cada uno de ellos. Los nitainatos, que hemos mencionado muchísimo, eran territorios que se dividían cada uno dentro de los cacicazgos y estaban gobernados por un nitaíno que dependía directamente de la orden del cacique, lo que hoy vendría siendo el gobernador de alguna provincia en la República Dominicana que depende y tiene que responderle al presidente. Por último, tenemos para decir que cada cacicazgo estaba dividido en nitainatos y cada nitainato era una demarcación de menor categoría. Bien, el último tema y no menos importante, la pirámide y la organización de los taínos. Como se puede ver, los taínos estaban divididos en 4 clases que tocaremos en breve. Estos taínos estaban organizados en claros de las selvas, en tierra adentro. Estos tenían 2 clases de habitáculos, es decir, en donde vivían, que eran el bohío, que era circular, y el caney, que era más grande, rectangular, donde habitaba el cacique con toda su familia. Estas viviendas se construían con hojas de inea, maderas de árboles de capa prieta y canela cimarronada. Para dormir usaban hamacas tejidas de algodón y estos tenían 4 clases que son... En la base de la pirámide están los Naboria, que eran los aldeanos trabajadores de la tierra. Estos eran los pescadores, estos eran los agricultores, etc. Eran los que llevaban a cabo el día a día de los cacicazgos. Tenemos
luego de los Naboria a los Beíques, que eran los sacerdotes que representaban las creencias religiosas y la salud. Estos poseían todo el conocimiento, tenían vasto conocimiento sobre los ritos que se debían llevar a cabo y las pociones, las matas, las medicinas que podían servir para tal o cual enfermedad. Entre estos dos conocimientos, que eran los ritos y las medicinas, podían ayudar a un taíno enfermo. Todo esto creyendo en que claramente, como eran politeístas, si llegaba una enfermedad a un taíno era un castigo, donde si el taíno moría había sido castigado por siempre y si no había sido perdonado por los dioses. Luego tenemos a los nitaínos, que eran considerados los nobles de las tribus y que eran familiares del cacique y actuaban como guerreros. Estos comandaban los nitainatos y, como ya decimos, eran personas muy importantes dentro de los cacicazgos. Y por último tenemos a los caciques, que eran también conocidos como guare, que era el jefe de la tribu, era el que mandaba y era el que la población tenía que responderle. Si había alguna situación, estos eran los que la resolvían y hacían que cada cacicazgo tuviera su manera distinta de desarrollarse. Bien, muchas gracias. Esto ha sido Historia Resumen. Recuerda que la información que necesitas, ¿cómo la necesitas? Aquí debajo tenemos nuestro email por si necesita alguno de ustedes la presentación que tenemos o el documento que hemos preparado para esta historia del resumen. Pueden contactarnos por ahí y se lo haremos llegar. Muchas gracias y hasta la próxima.